presente video tiene como fin mostrar la investigación realizada sobre la problemática ambiental a la cual se ha enfrentado diariamente el sistema hidráulico de Bogotá. Debido al ineficiente tratamiento que se lleva a cabo en las aguas residuales de la ciudad, que posteriormente son depositadas en el río Bogotá, los ecosistemas se están viendo gravemente degradados por la alta contaminación causada por diferentes actividades antropogénicas. La idea se basa en indagar acerca del recorrido que tiene el agua desde su nacimiento en el páramo de Chingaza, el tratamiento de potabilización que tiene, el uso humano que se le da a esta en la ciudad y por último la deposición final en el río Bogotá. Además de esto, se analizaron los diferentes tramos del río Bogotá antes de llegar a la ciudad con el fin de obtener mayor información sobre las fuentes de contaminación en este y en qué condiciones llega el agua a la capital. El objetivo del proyecto es encontrar algunas soluciones que conlleven al fin de la contaminación total del río Bogotá. Vale la pena aclarar que para que esto se cumpla, se debe hacer un tratamiento residual completamente exitoso, el cual se debe llevar a cabo en la planta de tratamiento PTAR El Salitre, y así poder tener como consecuencia un vertimiento en el río con cero o muy poca contaminación. Para comenzar, es importante resaltar que el páramo de Chingaza es la principal fuente de abastecimiento de agua de la capital del país. Esta cuenta con el proceso adecuado de potabilización y llega con las condiciones óptimas para ser consumida. Tras el uso doméstico del agua, se comienzan a generar diferentes agentes contaminantes, tales como químicos del jabón, heces fecales, desechos orgánicos e inorgánicos, junto a demás tóxicos residuales del sistema alcantarillado que no se tratan completamente. Entonces, ¿cuánto es tratado o limpiado en esta planta El Salitre? Tan solo el 40% de la materia orgánica y el 60% de sólidos suspendidos son tratados en su totalidad, y el resto. Por otro lado, con respecto al río Bogotá, debemos entender cómo se comportan los tramos de este antes de llegar a Bogotá. En el primer tramo hay presencia de aguas cristalinas, ricas en oxígeno y muy poco contaminadas, si acaso solo por procesos naturales. El segundo tramo se caracteriza por condiciones de contaminación crecientes tanto por aguas negras como por vertimientos industriales. No obstante, en la parte inferior de este tramo se presentan condiciones más altas de contaminación, lo cual genera un descenso en oxígeno disuelto. El tercer tramo es una enorme alcantarilla abierta de condiciones permanentemente sépticas y pestilentes, con graves riesgos para la salud de las personas y animales que habitan en sus riberas o que hacen uso de sus aguas. A lo largo de dicho tramo, se ven diferentes fenómenos que no permiten el desarrollo de macroinvertebrados, como consecuencia de la descarga de las aguas residuales de Bogotá. Los peces, también, desaparecen completamente y solo sobreviven organismos especializados en la degradación de la materia orgánica. El oxígeno disuelto alcanza sus valores más bajos. Después de recorrer esos tramos del río, ¿cuál de los tres tramos es el que mayor repercusión tiene sobre el río? Exacto. Ahora es necesario revisar cuáles son los planes de protección del río, cuáles son los tóxicos que se desechan en él y cómo se controlan a estas industrias contaminantes. 1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene a cargo la ejecución del proyecto Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del río Bogotá, junto con el compromiso de la empresa de acueducto y alcantarillado. Además, cuenta con 24 puntos de monitoreo. Se realizan actividades de restauración y descontaminación en solo 68 kilómetros de 380 y se inician en la cuenca media del río. 2. Los desechos que generan las curtiembres principalmente son polvo, sulfuro de hidrógeno, emisiones gaseosas provenientes de calderas y desperdicios sólidos. 3. Según la segunda instancia de la acción popular, se debe detener el uso de detergentes que contengan fosfatos y aumentar el uso de detergentes biodegradables. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deben presupuestar y gestionar programas de producción más limpia. Deben confinanciar todas las obras de infraestructura para que se cumpla lo anteriormente mencionado. Hogares e industrias que no cumplan con lo estipulado implica un desalojo inmediato. ¿Se hace?
No. Ahora bien, el problema no es que no existan las iniciativas. El problema es que los habitantes de estos municipios y de Bogotá se pasan por alto cualquier medida de protección y con la ayuda de la ineficiencia política, las normas no se cumplen. Además de esto, no se tienen claras las cosas que se quieren mejorar o cómo realizarlas. Por ejemplo, en el caso del río Bogotá, no es posible que comiencen a remediar los daños desde la cuenca media de este. Cualquier ingeniero ambiental debe tener la capacidad de interponerse en el caso y lograr que se comiencen a hacer tratamientos de descontaminación desde la cuenca alta del río. No es posible remediar el daño parcialmente. Por ende, si se quiere obtener un río en óptimas condiciones, como las que existían décadas atrás, la planta de tratamiento del salitre debe tomar otro rumbo. ¿Por qué? Porque, como se mencionó anteriormente, esta no procesa ni trata completamente todas esas toneladas de residuos que son generadas diariamente por los habitantes de la ciudad, y si no se replantea el funcionamiento de dichos residuos, no se obtendrá un río sano. Algunas de las problemáticas versus soluciones son: el sistema de alcantarillado de la ciudad tiene un problema muy grave en cuanto a la separación del agua residual con el de aguas fluviales. Y estas, al tener características completamente diferentes, no van a reaccionar de la misma manera al ser tratadas con los mismos químicos. Lo adecuado sería mantener un sistema separado, en donde las aguas residuales son tratadas con sus respectivos químicos para que su grado de contaminación se reduzca eficientemente. Y por otro lado, se traten las aguas fluviales para así lograr utilizarlas como medio de abastecimiento. No existe autonomía ni conciencia. Los habitantes se pasan por alto las reglas si no tienen a las autoridades detrás de ellos. Además, hay mucha corrupción tras la ley. Por otro lado, se debe replantear el sistema de uso y reutilización del agua en la ciudad. Invertir significativamente en la educación acerca de estos temas, ya que son completamente significativos para todos, es decir, darle la importancia que se merece. Si estas acciones se logran mejorar, a futuro el río Bogotá tendría una mejor calidad del agua, se utilizaría más agua de la que se desperdicia, y además la interacción entre el ecosistema y el hombre sería mucho más confortable para todos.